quiero pedirle que abra su Biblia junto conmigo y me acompañe, por favor, al segundo libro de los Reyes, capítulo 23. Verso 21. Cuando lo tenga, dígame amén para saber que estamos en el mismo canal. Segundo libro de los Reyes, capítulo 23, verso 21. De igual manera, si no trae Biblia, ahí se lo van a proyectar. Dice la Biblia de la siguiente manera, escribe el cronista. Entonces mandó el rey a todo el pueblo, diciendo, haced la Pascua a Jehová vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. Siéntese, por favor. Esta semana yo quisiera continuar con esta serie de mensajes que hemos titulado Armas del Corazón, en donde hemos ocupado esta historia que se encuentra tanto como en el libro de los Reyes como en el libro de las Crónicas, en donde hubo una época en Israel en donde hubo un rey que realizó un gran cambio a favor del pueblo de Dios. Un gran cambio que sin duda alguna fue totalmente benéfico, porque no todos los cambios son buenos, hermanos. Yo he escuchado gente decir y dice, cambia, no importa para bien o para mal, pero cambia. Y la realidad es que esa idea no es del todo buena. Cuando cambiamos es porque seguramente hay algo que debemos de mejorar. Y en el caso del pueblo de Dios, la Biblia enseña que para este entonces, cuando se sentó en el trono este rey llamado Josías, la Biblia enseña que había una historia que se estaba viviendo entre el pueblo de Dios, entre los sacerdotes y entre los profetas. Y que este hombre tuvo a bien precisamente hacer cambios que trajeran un bien para el pueblo, para las generaciones, para la nación. Porque yo le voy a decir algo, hermano. Cuando nosotros en nuestra fe cristiana hacemos cambios para bien, nunca debemos de dudar que siempre va a llegar algo muy bueno de parte de Dios. Le voy a poner un ejemplo. Si usted no es un creyente que tiene a bien orar y usted comienza a orar como un ejercicio de la fe, téngalo por seguro que va a crecer en la fe. Nunca orar o hacer el cambio de decidir a orar nunca va a traer un mal. Téngalo por seguro que si alguna vez usted toma la decisión de parecernos más a Cristo en nuestra manera de comportarnos y empezamos a estudiar, a escuchar consejos y a poner en práctica como Él nos enseñó a través de su palabra, que Él es nuestro camino, Él es nuestro modelo. Y nosotros comenzamos a imitar el corazón de Jesús. Téngalo por seguro, que eso no nos va a traer un mal, nos va a traer un bien, al punto y al grado que seguramente vamos a ser personas más llenas de compasión, personas más comprensibles, personas con una mejor manera de dirigirnos y todos sus derivados. Porque en la fe cristiana, una de las cosas que debemos de estar constantemente al pendiente, hermanos, es hacer cambios. Porque los cambios se dan, los años nos obligan a hacer cambios. ¿A quién no ha obligado a usted los años a hacer cambios? Algunos nos ha obligado a, como yo decía ahorita en la dominical, algunos nos ha obligado a dormir más, a otros los ha obligado a comer menos, porque hay una edad en donde ya no es lo mismo comerse
3 burritos que un burrito. Nos podíamos comer 3 burritos en nuestra juventud y todavía decíamos, y una de dieta para mantener la línea. Y hoy en día ya preguntamos si los burritos los hicieron con gluten o sin gluten. Porque sabemos que el cuerpo nos obliga a hacer cambios. Pues en la fe cristiana, cuando se trata de hacer cambios o de hacer reformas, como lo hemos estado hablando en esta serie de mensajes, se trata precisamente tomar a bien, hermanos, el deber y tomar como ejemplo la narrativa de este rey llamado Josías, que puso a bien, como veíamos semanas atrás, en primer lugar, cuando le llega la palabra de Dios, le llega la ley, le llega la Torá, y él la empieza a escuchar, y aunque su padre no la había escuchado, su abuelo no la había escuchado, llega a manos de él, y cómo es que él toma a bien hacer cambios y darse cuenta que en el territorio de Israel, en el pueblo de Dios, entre los sacerdotes y algunos profetas, lamentablemente se estaba haciendo lo contrario a lo que la palabra de Dios enseñaba. Y cómo toma a bien empezar a hacer cambios. Pero antes de hacer cambios, ¿cómo es que él primero toma la decisión de cambiar? Porque yo le voy a decir una cosa. Para poder verdaderamente entender y comprender cómo es que las cosas pueden mejorar a través de los cambios, siempre los cambios tienen que empezar de adentro. Nunca los cambios van a venir de afuera. Porque los cambios de afuera dependen de las circunstancias de las otras personas. Dependen de las personas o dependen del sistema o dependen de otras circunstancias. Pero el primer cambio cuando se realiza desde adentro es cuando realmente podemos comenzar a tener, por así decirlo, a tener el control de detectar la necesidad de hacer mejoras en nuestra comunión con Dios. Y como este rey Josías, veíamos semanas atrás, envía a aquellos hombres, aquellos siervos con aquella profetisa y recibe el mensaje de Dios y este hombre va y se le da la respuesta y se le dice porque tu corazón se enteneció, dándole a entender porque te humillaste, porque comprendiste que el problema no estaba afuera ni en tus antepasados, el problema estaba principalmente en ti. Veíamos cómo este hombre dio el primer paso para hacer esas reformas. Veíamos la semana pasada cómo estas reformas vinieron también acompañadas. Posterior a esto, este hombre se atreve a hacer grandes cambios porque él tenía en su poder la capacidad de hacer los cambios sobre algunas cosas. Como por ejemplo veíamos la semana pasada cómo es que da instrucciones para que los sacerdotes dejen de hacer lo indebido, para que los altares se comenzaran a limpiar, se comenzaran a restaurar o se comenzaran a reparar. Y veíamos cómo es que estos cambios en realidad son pasos consecuentes para realmente ver una mejora en la comunión con Dios. Que yo decía que en el Antiguo Testamento los escritores llaman a este hombre no solamente un reformador, sino que después de haber hecho todo lo que hizo, que hemos estado hablando en estas 2 semanas y hoy continuamos, cómo es que llegó algo que realmente transformó la nación de Israel en ese momento, y es precisamente cómo es que llegó un avivamiento. Porque yo le voy a decir una cosa, hermano. Hoy en día la iglesia cristiana se ha dedicado a hacer muchos cambios con la finalidad de mantener a los oyentes. Se ha dedicado a hacer muchos cambios estratégicos con la idea de crecer o de retener o de que las personas no abandonen la casa de Dios. Y yo no digo que está mal, es nuestro trabajo como pastores hacer estas labores. Es nuestro trabajo como personas que nos dedicamos al Señor, el deber y la responsabilidad de. Sin embargo, lo que no es correcto es cuando utilizamos estrategias que no provienen de la palabra de Dios, como lo diría lo que se le conoce en el mundo del estudio, la teología pragmática o el pragmatismo, que básicamente la filosofía es el fin justifica los medios. No importa cómo hagas las cosas, lo que importa es que sucedan. Y la realidad es que en la palabra de Dios no existe ese lenguaje. En la palabra de Dios, Dios nos da líneas, Dios nos enseña, Dios nos da principios, nos da límites, nos pone prohibiciones, nos pone advertencias, nos llama a que nuestro corazón se enderece y sea transparente delante de Él con la finalidad de que conforme vamos caminando en la fe cristiana, nuestra comunión con Dios sea genuina y no sea pasajera.
no sea emocionalista, no sea almática, no sea infantil o hasta inclusive, hermano, no sea contradictoria. Y la Biblia enseña que este rey se puede tomar como una referencia para realmente hacer cambios genuinos, cambios que tienen que ver no con lo que alguien dice, cambios que tienen que ver no con lo que yo creo, con lo que yo pienso, sino cambios donde tiene que ver, donde verdaderamente el corazón de Dios está hablándole al corazón del hombre. Porque algo yo estoy convencido, este rey Josías definitivamente que escuchó constantemente al Señor para poder hacer estos cambios. Y hoy vamos a hablar de esta tercera parte, de cómo es que este hombre, una vez que limpia, una vez que repara y una vez que restaura la casa de Dios, el templo de Dios, ahora este hombre continúa con otra fase en su vida, en su alrededor, en su capacidad. Porque yo le voy a decir una cosa, hermano, no es correcto, no está bien que nosotros como cristianos seamos cristianos con familias desmembradas o familias disfuncionales. Esto sucede. Sin embargo, no está en el diseño de Dios. Y Dios nos da principios para que nosotros procuremos hacer el bien, de que en cada paso que damos en nuestra comunión con Dios, los principios que ejerzamos sobre nuestra vida en Dios tengan precisamente la honra de parte de Dios para que las cosas se mantengan conforme a la voluntad de Dios. Y precisamente esta ocasión vamos a hablar de cómo es que este rey ahora se dedicó a hacer una celebración que venía acompañada de cambios. Y precisamente dice el verso que acabamos de leer y dice de la siguiente manera, pero lo voy a leer en el otro cronista. Porque el libro de los Reyes y el libro de las Crónicas son compilaciones históricas. Algunos creen que el libro de los Reyes y el libro de las Crónicas pertenecen al mismo autor. Algunos así lo creen. Sin embargo, no es una cuestión que tenga que afectar nuestra fe. Y generalmente se basan en las ideas, en cómo se escriben, de manera lateral, por así decirlo, que lo que un autor decía y lo que el otro repetía. ¿Por qué lo digo? Porque el libro de las Crónicas, segundo libro de las Crónicas, capítulo 35, verso 1, dice de la siguiente manera. Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo, haced la Pascua, ¿a quién? A Jehová vuestro Dios. Una vez que el rey reparó el templo, mandó que se limpiara, mandó que se corrigieran los daños, tomó a bien traer a la memoria a la nación de Israel a una de las celebraciones o la celebración más importante que el pueblo de Israel tenía, que era la Pascua. Sé que no todos están muy relacionados con la Pascua desde la perspectiva bíblica. Para algunos la Pascua es el domingo en donde se vamos al parque, o el domingo en donde hay especiales, o el domingo en donde se duerme más. Para otros es el domingo en donde se duerme menos porque venimos al culto de resurrección. Hay otros donde el domingo existen diferentes conceptos. Sin embargo, la Pascua en realidad es una palabra que ahora antiguamente se le conocía como el Peshá o el Pejá. Esta palabra del hebreo era lo que se le conocía la fiesta o la celebración de lo que Dios le había hecho al pueblo de Israel. Y lo explico brevemente. Cuando el pueblo de Dios estaba en cautiverio, los hebreos, en las manos de los egipcios, de Faraón, y Dios escucha la oración de su pueblo, dice la palabra de Dios que después de 9 plagas venía una plaga que iba a ser la plaga que iba a sellar, que iba prácticamente a hacer que Faraón soltara al pueblo de Dios y el pueblo de Dios continuara al propósito de Dios. Y esa era fiesta, precisamente la fiesta que se le conoce, la fiesta de la conmemoración. Porque era la fiesta de la libertad, en donde una vez que ellos se reunían, una noche que fue instruida por Moisés, por boca de Dios, y asaban a un animal, y aquel que no tenía para participar de esa comida, se le invitaba a que se reuniera con los demás, y comieran una serie de alimentos que simbólicamente todos ellos apuntaban a la figura de Cristo. Dice la palabra de Dios que la sangre del animal que asaban, la tomaban y las ponían sobre los vamos a llamarlo los dinteles de las puertas, los postes de las puertas,
porque era el significado de que cuando pasara el ángel de Jehová o el ángel de la muerte, como otra traducción lo mantiene, iba a suceder que ellos, los primogénitos, no iban a morir. Ese iba a ser el castigo, pero a la misma vez se iba a convertir en la señal de la libertad. Y dice la palabra de Dios que obviamente los egipcios no creían en esto, y el ángel de Jehová pasa durante la noche y muere literalmente de todo Egipto, todos los primogénitos, incluyendo el hijo del rey o el hijo de Faraón. Dice la palabra de Dios que esa fue la noche en donde el pueblo de Dios, después de más de 400 años, generación sobre generación, tuvo la fortuna, la bendición de poder ser libre. Y a partir de ahí entran al desierto, ya no como esclavos, sino como libres. La Pascua, para ellos, Dios les había instituido en el desierto a través de Moisés, que ellos la tenían que celebrar de manera perpetua. Eso significa que no importa cuántas generaciones pasen, todo judío tenía que recordar que Dios los había liberado. Actualmente, hermano, los judíos la siguen practicando. ¿Por qué? Porque esta celebración se perpetuó desde los tiempos de Moisés. Así que lo interesante es que para los tiempos del rey Josías, este es el dato donde quiero llevarlos para aprender y aplicarlo a nuestra fe. El mismo autor sostiene en el segundo libro de los Reyes, capítulo 23, verso 22, preste atención a lo que dice. Dice, no se había celebrado una Pascua igual desde la época en que los jueces gobernaban en Israel, ni durante todos los años de los reyes de Israel y de Judá. Esto significa que el rey Josías revivió, por así decirlo, resucitó, por así decirlo, una práctica que Dios les había perpetuado. Porque esta práctica no solamente era una ritualización o era una fiesta que se celebraba entre judíos. En realidad el contenido de esta práctica tenía que ver, traer a la memoria cuál era la razón por la que se sentaban en esa época del día del año. Y era para recordar que Dios los había liberado. Y quiero que preste atención junto conmigo. Desde los tiempos de Josué, cuando Josué ya había envejecido, y dice la Biblia que le dice a todas las tribus, estando allá en el capítulo 24 del libro de Josué, lo puede leer en su casa, les dice, escojan ustedes, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es porque en los estudios y las narrativas enseñan que lamentablemente, por X razones desconocidas, hermano, no los cuentan los narradores, la celebración anual de entre los judíos ya se había dejado de celebrar. Al punto que cuando muere Josué y entra la era de los jueces, el libro de los jueces, capítulo 1, o el capítulo 3, porque Josué todavía está vivo cuando entra la era de los jueces, capítulo 1, dice la palabra de Dios que pasó un juez tras otro juez, y pasaron más de 10 jueces. Y ninguno de ellos había tomado a bien hacer la celebración anual. Llegó el primer rey, el primer monarca llamado Saúl. Y en sus más de 30 años que estuvo sentado en el trono, nunca hizo esta celebración. Llegó David. Y en sus más de 30 años sentado en el trono, tampoco hizo esta celebración. Algunos estudiosos dicen que cuando el escritor escribe y dice que no se había vuelto a celebrar, algunos escritores dicen que esto era porque el rey no había tomado la iniciativa para hacerlo oficial y que como nación lo celebraran por instrucción del rey, del hombre, el principal líder de la nación. Otros dicen que sí lo celebraban, pero que era algo muy personal, que era de cada quien. Y sabe, la Pascua, la Biblia enseña en el Nuevo Testamento que esta celebración es la figura de Cristo a favor de la salvación de la humanidad. Yo sé que ya voy a entrar ahora, dejo la parte histórica y entro en parte teológica, en donde los cristianos, conforme somos discipulados, aprendemos que la Pascua no es nada más y nada menos que la sombra de lo que Cristo hizo espiritualmente por la vida de nosotros. Cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando nosotros teníamos el destino de una esclavitud y finalizarla esclavizados por una eternidad, como dice la carta a los romanos, llega Cristo
y se entrega por nosotros. Y Él le otorga al hombre a través de la muerte y la resurrección en la cruz del Calvario. Le otorga al hombre la libertad espiritual. Y por eso es que ahora nosotros a través de la Biblia utilizamos la frase somos salvos. Porque no es que seamos salvos porque nos rescataron, porque nos estábamos ahogando en una alberca o porque estábamos en un segundo piso que se estaba incendiando. No, somos salvos porque estábamos atados y encadenados a un pecado. Y gracias a Cristo, nuestro Cordero Pascual, nuestro Salvador, el que se entregó y el que nos liberó, ahora es que nosotros tenemos la libertad de la cual ahora gozamos. Y sabe, esto que acabé de explicarle en unos segundos, esto tiene mucho significado. Porque el rey Josías hizo algo que marcó la era de su nación. Y él restauró la Pascua. ¿Y sabe dónde la restauró? La restauró dentro del templo. Porque el pueblo de Dios, probablemente, hermano, probablemente, no lo dice la Biblia, pero probablemente el pueblo de Dios ya había perdido el entendimiento de la Pascua. Ya no era una intención, una celebración, ya no había una claridad en ellos. A mí me llama mucho la atención cómo es que surge en el Nuevo Testamento lo que le llamamos los cultos cristianos. A mí me han confrontado muchas personas a lo largo de mi caminar en Dios. ¿Y por qué se congregan los cristianos? ¿Por qué van a la iglesia? Con justa razón, porque nos ven que nos congregamos 2, 3 veces a la semana y algunos hasta más. Y piensan las personas que la razón por la que nos congregamos es meramente por un asunto religioso, como quien diría, porque tenemos que buscar la manera de recabar dinero. La realidad es que, acorde a la palabra de Dios, la iglesia cristiana no se congrega bajo ciertas ideas que muchos hoy en día la promueven. La iglesia cristiana en el Nuevo Testamento se comenzó a reunir porque empezaron a dedicar un día a la semana, así empezó todo, en donde mientras los judíos celebraban el día sábado como el Shabbat, el entregarle adoración a Yahvé, a Jehová, los judíos daban fe de que esa fiesta les pertenecía a ellos. Y la iglesia gentil o la iglesia cristiana comenzó a tomar a bien el primer día de la semana como conmemoración de la resurrección de Cristo. ¿Para qué? Para precisamente reunirse entre ellos. ¿Para qué? Para que escucharan la palabra de Dios y para que trajeran a la memoria cada reunión que ellos habían sido libres y habían sido salvos y habían encontrado la gracia y ahora le pertenecían a Jesucristo como su Salvador. ¿Sabes? Lo que hizo el rey Josías es que básicamente le volvió a decir al pueblo: nosotros nos hemos olvidado de Dios. Tenemos un templo, pero ahí se celebran cosas que no deberían de celebrarse. Hay idolatría anteriormente. Tenemos un templo, lo construyó un descendiente llamado Salomón. Hermoso, precioso, pero no se hace nada que ver con la adoración a Yahvé. Y dice la palabra de Dios que este hombre centra a la nación, principalmente los sacerdotes, y les dice a los sacerdotes: es tiempo de que al celebrar la Pascua le pertenezca a Él. ¿Sabe? Uno de los cambios que se necesitan hacer en un hijo de Dios para poder crecer en la fe, para poder entender mejor la fe cristiana, para realmente caminar correctamente delante de Dios, uno de los pasos necesarios que se requieren precisamente es comprender qué hacemos en la casa de Dios. ¿Sabe? ¿Cómo puede ser posible que personas entran constantemente a nuestras iglesias y triste y desafortunadamente no entienden de qué se trata esto? Es interesante cómo las personas pueden asistir a nuestras iglesias. Inclusive pueden conocer nuestras canciones. Muestran el mismo aprecio y reverencia. Y imitan, aprenden la liturgia cristiana. Pero la realidad es que no comprenden o no aprenden de qué se trata el hecho de estar en la iglesia. El pueblo de Dios en los tiempos del rey Josías, ahí había un templo. Y seguramente algunos entraban y
Y el rey Josías dice, es tiempo de que la gente se dé cuenta qué hace este templo aquí y por qué estamos aquí. Y yo le voy a decir algo, para realmente hacer cambios en nuestra fe, para realmente crecer en la fe, para realmente apasionarnos por Dios, para realmente hacer reformas en nuestra comunión con Dios que vienen desde lo más íntimo de nuestro corazón. Uno de los pasos siguientes, conforme a la crónica del rey Josías, es precisamente saber qué hacemos aquí. Porque cuando yo hablo qué hacemos aquí, estoy hablando de lo que precisamente dijo el rey Josías y dice, haced la Pascua a Jehová. Porque yo le quiero recordar a usted que cuando nosotros nos congregamos en la iglesia, en realidad, acorde a la Biblia, no a la lógica, no a la cultura, no al sentido común, no a lo que tú crees o a lo que yo creo como pastor, no a lo que te enseñaron tus antepasados, a lo que está en la palabra de Dios. La razón por la que nos congregamos es para recordar que Él nos liberó y lo demostramos a través de canciones, lo demostramos a través de la adoración, lo demostramos a través de un corazón agradecido, lo demostramos a través de las palabras que salen de nuestra boca, lo demostramos a través de prestando atención de cómo es que la fe cristiana se va conformando de tal manera que yo puedo crecer en la comunión con mi Señor. Hoy en día vivimos una era en donde yo casi creo que por lo menos usted ha asistido a más de una iglesia como esta. Y probablemente a través de las redes sociales y probablemente a través de alguna visita, algún evento, probablemente algún congreso, alguna campaña, yo que sé el título que se le adopte. Usted se ha dado cuenta cómo hoy en día las iglesias buscan la manera de poder captar la atención de las personas, de poderlos hacer que se sientan a gusto, que se sientan bien, de poderlos hacer que se sientan agradables, de poderlos hacer que tengan una experiencia a su favor. Entendamos la palabra de Dios. No se trata de sentirnos bien, se trata de adorar a nuestro Señor a través de nuestras manos, de nuestra boca, de nuestros pies, de presentarnos como adoradores delante de Él y todo es para Él, toda la gloria es para Él. No se trata de nosotros los que enseñamos ni los que cantamos. Todo se trata de un corazón que comprende que fue salvo y que está sentado en su lugar y que viene a adorar a su Rey, aquel que lo liberó, aquel que lo salvó, aquel que lo transformó. Esa es la realidad de la palabra de Dios. La palabra de Dios no se trata de hacer sentir bien a la gente. No se trata de ver qué te ofrecemos como pastores o como iglesia. Dijo este hombre, celebremos la Pascua a Él. Cuando tú que eres salvo y yo venimos con un corazón de adorador, venimos con un corazón agradecido, venimos con un corazón sincero, venimos con un corazón de humildad para aprender. Venimos con un corazón de confortarnos en Él, de encontrar ánimo en Él, de sentir su presencia en Él. Escuche lo que le voy a decir, es una excelente reforma para acercarnos y conocer más a nuestro Señor y Salvador. Es una excelente manera de hacer un cambio, que aunque veamos que a nuestro alrededor ofrecen infinidad de cosas para retener el oído, la atención a las personas, nunca se ha trazado, nunca se ha tratado de cómo entretener a las personas o de cómo hacerlos pensar mejor, ni de cómo ser mejor. Todo se trata de mirar a Cristo y al crucificado y que nosotros venimos a traerle nuestro corazón. Mira, cuando una persona llegaba y entregaba la ofrenda, esa persona sabía que esa ofrenda simbolizaba que quería reconciliarse con Dios, simbolizaba gratitud, simbolizaba perdón, simbolizaba obediencia e utilizaban todas las instrucciones de cómo debía de ser ese animalito. Debía de ser más sin mancha, no debía de ser manco, no debía de estar ciego, no debía de estar enfermo, nunca debería haber sido cruzado. Y más cosas establecidas en la palabra de Dios, que todas ellas apuntaban no solamente a Cristo como el Cordero Pascual, sino apuntaban también, como dice la carta a los Romanos, que ahora nosotros somos el sacrificio vivo de Dios, cada vez que celebramos en nuestro culto racional a nuestro Señor. Hermanos, cuando un creyente viene a la iglesia, puedes traer problemas, se vale, porque sí es cierto,
a veces no se viene en las mejores condiciones. Puedes venir enfermo, es cierto, porque también nos enfermamos. Puedes venir con muchos problemas, es cierto, porque todos los días experimentamos problemas. Pero cuando la principal razón por la que tú y yo nos presentamos en nuestra iglesia, en la casa de Dios, es para adorar a Dios, nuestro Señor en respuesta envía sabiduría, envía ánimo, envía fortaleza, envía gozo, envía esperanza, envía fe a través del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en realidad no se trata de ver si resuelve nuestros problemas una iglesia. No se trata de ver si somos mejores que los demás o peores que los demás. Se trata de venir delante de Él con el corazón sincero, a celebrar que Él nos liberó, que somos salvos por gracia, que Él es nuestro Señor. Esa es la razón por la que nos deberíamos de congregar. Y muchas de las cosas que vivimos en nuestra vida diaria comenzarán a tomar otro sentido. Porque a veces aquí no le ha pasado que viene a la iglesia. ¿Y por qué no decirlo? Sales de la iglesia y en vez de que llegaras bien, sales peor. ¿Por qué a veces sucede eso? Porque la realidad es que la iglesia no soluciona problemas. La iglesia no soluciona problemas. El que lo soluciona es Dios. Y mientras tanto nosotros venimos delante de Él a agradecer. Si el rey hubiera dado otro sentido a esta reforma y hubiera dicho: yo sé que ustedes están acostumbrados a los dioses paganos, pues vamos a hacer 2 reuniones. Él sabía perfectamente que era maquillar la obediencia a Dios, pero se dedicó a limpiar, a reparar, a restaurar, se dedicó a sacar todo lo que no era del Señor y le dijo al pueblo: nuestro deber es que ahora que nosotros hemos sido libres, es celebrarle la Pascua a nuestro Señor. Hermanos, pensemos en esto. Él es nuestro motivo por el que estamos aquí. Piénsalo, ¿dónde estarías si Dios no te hubiera salvado? Piénsalo. ¿Tiene precio? ¿Tiene valor? ¿Lo puedes intercambiar? ¿Lo puedes cambasear? ¿Lo puedes vender? ¿Lo puedes comprar? Todo esto es por gracia. Y cuando Dios ve un corazón que en su casa viene a adorarlo a Él, viene a entregarse a Él, la Biblia enseña que Dios no se resiste a un corazón contrito y humillado. Por eso es que cuando este hombre hizo este cambio trajo un gran impacto, principalmente espiritual, en el corazón de la nación de Israel. Pero no solo eso, este hombre también hizo algo más. Y precisamente este hombre se dedicó a restaurar el trabajo de los sacerdotes. Mire lo que dice Segunda de Crónicas 35:2. Puso a los sacerdotes en sus respectivos oficios y los confirmó en el ministerio del templo al Señor. Los reyes anteriores a él, dice la Biblia, y principalmente lo diré con mucho dolor, Salomón fue un rey que tuvo una gran capacidad de Dios. Pero la misma Biblia enseña que Salomón le cerró la puerta a los sacerdotes. Mientras David recibía a los profetas y a los sacerdotes y utilizarlos como instrumento para consultar a Jehová, cuando llegó la era de Salomón, la Biblia enseña, léalo. La Biblia enseña que este hombre empezó a hacer tantas reformas que entre una de ellas es que le impidió el acceso a que los sacerdotes y los profetas fueran parte del liderazgo como rey que era de la casa o de la nación de Israel. Este cambio que Salomón hizo trajo grandes repercusiones para la nación. Porque quiero que te pongas a pensar, cuando tú como rey ya no quieres escuchar a un instrumento de Dios que te enseñe, que te guíe, que te diga qué estás haciendo bien o qué debes de hacer, automáticamente estás navegando decisiones bajo tus emociones o bajo tus necesidades o bajo tus gustos. La Biblia enseña que debido a ello, no solo Salomón, sino también Roboam, Jeroboam y otros reyes más que están datados en la palabra de Dios, poco a poco se fueron aislando de los sacerdotes.
al punto que los sacerdotes ahora, en vez de que ellos dirigieran con la sabiduría que Dios les daba y el conocimiento que Dios les daba, dirigieran a los reyes, ahora los reyes dirigían a los sacerdotes. Para la época de Manasés, para la época de Amón, que fueron reyes anteriores, la Biblia enseña que los reyes le dijeron a los sacerdotes: mira, ya no nos interesa lo que tú digas de parte de Dios. Ahora nosotros te vamos a decir cómo adorar. Y dice la Biblia, léalo. Y lo recalco, hermano, porque es historia. Que agarraban a los sacerdotes y le decían al pueblo: ¿qué es lo que el pueblo quiere? El pueblo quiere adorar a otros dioses. Pues ayúdalos a que adoren a otros dioses. Y dice la Biblia que se llevaban a los lugares altos a los sacerdotes. Y los mismos sacerdotes que pertenecían a la tribu de Leví, que eran los mismos sacerdotes de la descendencia de Aarón, que estaban dedicados única y exclusivamente para el Señor. Dice la palabra de Dios que estos hombres, sí, como lo va a escuchar, estaban presentando adoración pagana. Para la era de Josías, cuando se entera de esto, que los sacerdotes que habían quedado y que deseaban volver su corazón a Jehová, porque muchos de ellos no quisieron, dice la palabra de Dios que el rey Josías tomó a bien de decirles: ustedes saben cuál fue el trabajo que se les asignó. Y el trabajo de ustedes es ministrar en la casa de Dios. ¿Sabe? Cuando yo digo que nuestro trabajo como hijos de Dios para hacer cambios es restaurar a los sacerdotes como le hizo el rey Josías, lo que quiero decir es que, hermanos, uno de los nombres que la Biblia metafóricamente nos da a los cristianos es sacerdotes en el Nuevo Testamento. Porque los sacerdotes tenían una función muy interesante. Ellos no solamente eran intercesores o intermediarios entre el pueblo y Dios, como los que presentaban las ofrendas, sino también los sacerdotes tenían una función muy interesante, que es una palabra muy poco usada, pero la voy a utilizar en esta ocasión. Y a los sacerdotes a veces los llamaban purificadores, porque la palabra purificadores se refería a que eran personas que cuando traían a ellos una ofrenda a ellos, y ellos delante de Dios la llevaban como las personas indicadas, el pueblo recibía el perdón o Dios recibía la ofrenda. La Biblia enseña que en la época del profeta Samuel, los hijos de Elí, dice la Biblia que los hijos de Elí hacían cosas muy extrañas. Mientras el pueblo llegaba con la ofrenda, estos hombres arrancaban la parte más sabrosa, por así decirlo, de la ofrenda, se la guardaban para ellos y le llevaban al Señor lo que sobraba, o la parte que no aceptaban o la que se despreciaba. Y dice la Biblia que Dios le habló al profeta Elí y le dijo: por cuanto tus hijos están haciendo todas estas barbaridades, capítulo 2 del libro de Samuel, y tú no has hecho nada a favor de esto, Dios le envía un juicio al profeta, al sacerdote Elí, y dice la Biblia que le corta las generaciones. Que le haya cortado las generaciones no significa que ya no había más sacerdotes, significa que estos sacerdotes ya no participarían más. Pero la pregunta de muchos es: ¿habría más sacerdotes que lo hacían? La respuesta es sí, hermano. Porque para la época del rey Josías, los sacerdotes ya se habían acostumbrado a practicar o tener prácticas similares a estas. Y el rey Josías les dice: no, van a hacer lo correcto. ¿Sabes? En la fe cristiana a veces se nos olvida que nosotros somos sacerdotes delante de Dios. Se nos olvida que en nuestras manos no solamente está la responsabilidad de interceder por los nuestros. Se nos olvida no solamente que está la responsabilidad de interceder por los nuestros. Se nos olvida que también nosotros somos una especie de filtro llamado purificador. Que nuestro deber como personas líderes del hogar, y me dirijo principalmente en este momento a los padres, nuestro deber es frenar lo que no está bien delante de Dios dentro de nuestras propias casas. Nuestro deber es detener, nuestro deber es interceder. ¿Sabes? Hoy en día los padres tienen muchos problemas con sus hijos. Muchos, no todos. Hoy en día los hijos se les revelan a los padres feo. Lamentable y dolorosamente, no importa la edad. Pueden tener 3 años, 5 años, 30 años, 40 años y todas se les revelan.
Y esto es algo muy triste, hermano. Esto no tiene nada que ver con machismo ni feminismo. Esto tiene que ver con lo que Dios le estableció al pueblo suyo, que los sacerdotes, los responsables, los pilares de la casa, nuestro deber es interceder, nuestro deber es corregir, nuestro deber es estorbarles, nuestro deber es poner una barrera para que ellos no sigan cometiendo más imprudencias delante de Dios. Y los sacerdotes tuvieron que ser restaurados nuevamente. En otras palabras, los sacerdotes tuvieron que poner a bien hacer lo que iba a convenir a la casa de Dios, pero principalmente a sus vidas. Hermanos, ¿quieres ver cambios? Ordena tu casa. No, pastor, ordeno mi casa y se desata la Tercera Guerra Mundial. Tal vez tendrás razón. Tal vez tendrás razón. Tal vez han sido tantos los años en donde en tu casa hay una desorganización espiritual, para no decirlo de otra manera. Tal vez en tu casa hay cosas que tú sabes que están mal y se siguen practicando. Y perdóneme el que lo diga así, hermano, se comporta o nos comportamos como Elí. Vemos que están sucediendo cosas indebidas, pero solamente vemos y no hacemos nada. Para este entonces, este rey le dijo a los sacerdotes, tiene que haber cambios. Porque yo te voy a decir una cosa. La Biblia enseña que cuando Dios nos da la bendición de ser padres, nuestros hijos son prestados. Y la Biblia enseña que nuestro deber como padres es llevar a nuestros hijos a la bendición de Jehová. La Biblia enseña que nuestro deber como padres es llevar a los nuestros a que aprendan a temer a Dios, a que aprendan a buscar a Dios, a que aprendan a hacer lo que verdaderamente les va a dejar trascendencia en la vida. Escúcheme, hermano mío. Y yo creo que algunos se lo hemos dicho a nuestros hijos. No te podré dejar una casa, no te podré dejar una cuenta bancaria, no te podré dejar una propiedad, pero una cosa sí te quiero dejar, que aprendas a temer a Dios, que aprendas a amar a Dios, y tú y yo vamos a hacer ese recurso, ese instrumento para que los nuestros aprendan a caminar con Dios, porque no hay nada peor que le pueda suceder a un hijo de Dios, que él pueda tener una mejor comunión con Dios, mientras sus hijos están perdiéndose lejos de la casa de Dios. Perdón que lo diga así, hermano, pero es que la realidad de la que se vive en la actualidad. Y hoy en día hemos guardado silencio a estos temas. No te estoy culpando, hermano. No te estoy diciendo, hermano, usted es un irresponsable. No le estoy diciendo eso. Porque seguramente los sacerdotes tenían que obedecer lo que el rey decía. Y los sacerdotes ya no podían corregir. Los sacerdotes ya no podían actuar como tal. Tal vez los afanes, los problemas, las malas decisiones, la falta de experiencia, la falta de conocimiento, nos han llevado a que pasen los años y las personas que más amamos no están en donde deberían de estar. Estos sacerdotes tuvieron que ser reivindicados, porque algo se enseña en el Nuevo Testamento. Y en una ocasión Pablo le dijo a Timoteo en una de las cartas pastorales, le dijo, mira Timoteo, si tú quieres levantar un líder dentro de tu iglesia, ese líder tiene que saber que tiene que tener su casa organizada. Y yo creo que eso no aplica solamente para un líder, hermano. Yo creo que eso aplica para cada uno de nosotros como hijos de Dios. Porque es muy doloroso tener la bendición de poder venir y adorar a Dios y escuchar palabra de Dios y crecer y tener que llegar a casa. Lo digo con mucho aprecio, hermano. Créame, Dios sabe lo que estoy diciendo. Tener que llegar a casa y tener que ver cosas horribles o terribles o soportar cosas dolorosas. Sé que no es fácil, hermano, pero tenemos que hacer cambios. Tenemos que dejar que el Señor tome el control. Tenemos que hacer y reformar que en nuestros hogares, aunque tú seas el único cristiano, vas a ir delante de Dios y le vas a decir al Señor, Señor, ayúdame. Porque si yo quiero verdaderamente hacer cambios y reformas en mi familiar, en los míos, todo inicia en mí, pero yo dando testimonio de que tú realmente eres algo en mi vida. Y el rey Josías hizo a bien hacer cambios. ¿Qué más hizo el rey Josías? Dice la palabra de Dios que el rey Josías no solo se dedicó a lo que le llamaríamos restaurar el propósito de las reuniones, restaurar el trabajo de los sacerdotes. También el rey Josías se dedicó a que los levitas enseñaran y sirvieran en la casa de Dios.
Fíjese lo que dice Segunda de Crónicas 35:3. Y dijo a los levitas que enseñaban a todo Israel y que estaban dedicados a Jehová: poned el arca santa en la casa que edificó Salomón, hijo de David, rey de Israel, para que no la carguéis más sobre los hombros. Ahora servid a Jehová vuestro Dios y a todo su pueblo. El rey Josías, una vez que hizo el cambio de restaurar a los sacerdotes, la idea, el sistema, el corazón de los sacerdotes, ahora puso su atención sobre los levitas. ¿Qué eran o quiénes son los levitas en la Biblia? Los levitas en el Antiguo Testamento eran también descendientes de la tribu de Leví. Pero estos no eran como los sacerdotes. Ellos apoyaban a los sacerdotes. Mientras los sacerdotes se dedicaban a entrar al arca y ser ese intermediario entre Dios y el pueblo, los levitas se dedicaban a todo lo que representaba servir dentro del tabernáculo, dentro de la casa de Dios. Así que el trabajo de ellos básicamente era limpiar, básicamente era recoger, básicamente era enseñar, básicamente era que todo lo que sucedía entre el ofrendante antes de llegar al sacerdote, estos hombres todo eso se dedicaban a hacer. Y la Biblia sí enseña, hermano, también que estos hombres se dedicaban a hacer. El narrador solo comenta una sola cosa y con eso nos vamos a quedar, sin agregar más. Dice que él les dio la instrucción a los levitas que dejaran de cargar el arca. Porque el arca no solamente era un cofre, sino que no se podía tocar. Y al no poderse tocar, utilizaban unas varillas largas. Y había unas argollas en el arca. Y estos hombres la ponían sobre sus hombros. Pero lo interesante es que la práctica de cargar el arca no era simplemente agárrala y vámonos, chavos. No. Generalmente la práctica, acorde a la Biblia, enseña que estos hombres no solamente estaba prohibido tocarla, sino que estos hombres daban una serie de pasos hacia enfrente y posteriormente tenían que retroceder. Porque era una práctica que manifestaba adoración a Dios. ¿Extraña? La verdad sí, hermano. Pero era la manera en la que habían sido instruidos. Y precisamente David fue el que la remarcó. Así que estos levitas estaban cargando constantemente el arca. Y se les da la instrucción de ahora llevar el arca y dejarla en el templo. Y ellos ahora se dedicaran a volver a hacer lo que inicialmente hacían. No es que estaba mal cargar el arca, no. Pero el arca en realidad ya no era necesario cargarla. O sea que en otras palabras lo que le quiero decir, el rey Josías hizo a bien que se dejaran de hacer cosas que no eran necesarias que se hicieran. En el Nuevo Testamento hay un pasaje en donde el autor le enseña a los creyentes y les dice: despójense de todo peso y de toda carga. Porque en realidad a veces en la fe cristiana adquirimos cosas que no necesariamente son pecado, pero son cargas para nosotros. ¿Sabías tú que cuando uno está haciendo cambios para caminar en Dios, uno de los mejores cambios es dejar de perder tiempo? Es dejar de desperdiciar nuestro tiempo en donde no se debe desperdiciar. Mire, estoy por finalizar. Voy a ir breve. Hoy en estos tiempos vivimos una vida tan acelerada que entre más las actividades tenemos, pareciera ser que estamos más satisfechos. Pareciera ser que entre menos tiempo tenemos, paradójicamente, nos sentimos más completos. Y la realidad es que estos levitas ahora tenían que volver a donde Dios los había puesto. Y era enseñar y trabajar en la casa de Dios. ¿Sabes por qué hoy en día muchas personas, a lo largo de las épocas, pero hoy más marcado? ¿Sabes por qué hoy en día las personas deciden no servir a Dios dentro de sus iglesias? Porque no tienen tiempo. Porque sus factores o sus razones radican en que son personas ocupadas o son personas que no tienen el tiempo o la capacidad, etcétera, etcétera. Y la realidad es que desafortunadamente no entendemos que en la fe cristiana, para un buen cambio,
para poder crecer en Dios es servir a Dios. No lo entendemos. Si usted piensa que se puede crecer en Dios sin servir a Dios, con todo respeto se lo digo, no se puede. Si usted piensa que se puede crecer en la fe sin estar en contacto con las cosas santas dentro de la casa de Dios, lamento decirle esto, pero no hay base bíblica que lo sustente. Las únicas bases bíblicas que sí se sustentan en la palabra de Dios de creyentes que crecieron en la fe, que hicieron cambios para bien, fueron aquellos que tuvieron a bien ponerse como instrumentos en las manos de Dios para servirle a Él. A veces las personas piensan y creen que servir a Dios tiene que ver con que usted se va a venir a trabajar toda la semana. No, fíjese que no. Servir a Dios no tiene nada que ver con estar todo el día en la iglesia, no. Servir a Dios tiene que ver con traer un tiempo y dedicárselo a Dios a través de otras personas o hacia otras personas. Y hoy en día vivimos una era cristiana en donde esto es real y es literal. En donde hoy en día los pastores se dedican a rogar. No es mi caso, sinceramente, y lo digo desde aquí arriba. Yo no me dedico a eso, pero yo respeto que otros lo hagan, cada quien. Hoy los pastores se dedican a rogarle a las personas para que vengan a servir a las iglesias. Hoy los pastores se dedican a pedirle a las personas que regalen un poquito de su tiempo para hacer algo para la causa de Cristo. Y le digo una cosa, hermano, así no se crece en la fe. El rey Josías tomó la decisión de decirle a los levitas, dejen de hacer eso y hagan lo que deben de hacer. Y dice la Biblia que los puso a enseñar y a ministrar la casa de Dios. ¿Sabes por qué hoy en día a veces las iglesias no avanzamos? Por falta de manos. Tenemos un Dios, pero la realidad es que la otra parte nos pertenece a nosotros. ¿Sabes por qué hoy en día las iglesias, algunas entramos en el estado del estancamiento? No es porque no haya un buen pastor que enseñe, no es porque no haya buenos líderes, no es porque no haya personas que no amen a Dios, es que son muy pocos los que hay. Y con los que se hay, sinceramente, y lo digo con mucho aprecio, sinceramente es insuficiente. Y esta es una realidad que nos hemos enfrentado por décadas desde que yo tengo uso de razón en el Evangelio. Pero la realidad es que el rey Josías tuvo que tomar la decisión de decirle a los levitas, hagan lo que les pertenece hacer, dedíquense a enseñar y dedíquense a servir en la casa de Dios y al pueblo. O sea que en otras palabras, un verdadero hijo de Dios, un cristiano que es discipulado por Cristo, alguien que verdaderamente quiere hacer un bien en su comunión con Dios, no se le tiene que forzar, no se le tiene que obligar. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad y obedecer la palabra de Dios, que es servir a Dios y servir al prójimo. Así tajante y directamente es la Biblia. Pero a veces la realidad es muy clara. A veces nos gusta más que nos sirvan. Nos gusta más que nos ayuden, nos gusta más que nos den, nos gusta más que vengan por nosotros, nos gusta más, y lo digo con aprecio, hermano, y con total sinceridad, y no nos damos cuenta del daño que estamos causando a nuestras propias iglesias, porque la realidad es que un hijo de Dios, cuando quiere hacer cambios a favor de su comunión con Dios, no espera nada a cambio, se dedica a dar a los demás. Este pueblo recibió la instrucción de un rey y el rey se dedicó a hacer esos cambios. A veces yo me meto en las historias de la Biblia. Bueno, lo hago muy seguido. Y yo me hice la pregunta cuando trabajaba en esta enseñanza. ¿Qué hubiera pasado si los sacerdotes y los levitas le hubieran dicho al rey, Nel pastel? ¿Qué hubiera pasado si se hubiera parado el representante de los sacerdotes, el sindicato de los sacerdotes, y le hubiera dicho al rey, no queremos, estamos acostumbrados a hacer esto, tu padre nos dejó hacerlo, tu abuelo nos dejó hacerlo, Salomón fue el que nos permitió hacer todo esto, y estamos así porque nosotros queremos? ¿Qué hubiera pasado? Yo me imagino que este rey sí sopesó esa segunda parte o ese lado opuesto del escenario. Pero este rey hizo algo que nos va a hacer mucho bien a nosotros comprender. Hizo lo correcto.
hizo lo que tenía que hacer. ¿Qué hubiera pasado si los levitas le hubieran dicho al rey? Se hubiera levantado el presidente de los levitas y le hubiera dicho, ¿sabes qué? Déjanos seguir paseando el arca. Al final del día también es trabajo. Pero la realidad es que este hombre hizo lo correcto. Vente, hija, ya finalicé. No sopeses esta enseñanza si tienes tiempo, si quieres cambiar, si te conviene. No sopeses esta enseñanza si el pastor está desesperado o el pastor habló muy duro. No sopeses esta enseñanza. Al rato se le pasa. No. Sopésala si es lo correcto. Sopésala si en realidad Dios te ha dado vida no solamente a través de la gracia, sino también te ha dado vida para ser de bendición para otros. Sopésalo no pensando que tienes muchas ocupaciones. Sopésalo que Dios te dio la vida de cambiarte a ti y a mí, y con todo aprecio lo digo. Lo que hacemos por Dios es muy poco. Lo digo por mí. Es muy poco. Pero hay un verso en la Biblia que a mí me gusta mucho. Y dice que al que mucho se le perdona, un corazón que realmente fue perdonado y que sopesa todo lo que Dios hizo en él, va a hacer cambios. Pero una persona que solo ve la fe de manera superficial, esa gente generalmente no sirve a Dios. Esa gente no tiene una fe sólida, son superficiales. No es crítica, es la verdad. ¿Por qué los cristianos de antes éramos tan apasionados? Porque nos impregnaron hasta las entrañas. Porque yo conozco testimonios de hombres que golpeaban a sus mujeres, de mujeres que recibieron milagros, de hombres que Dios les sanó tumores, cánceres, de hijos que resucitaron, de personas que fueron al borde del divorcio y de ahí Dios los rescató. Conozco tantas historias que esas personas en réplica están entregados, apasionados, dedicados al Señor. Entienden de qué se trata un culto. Pero hoy en día vivimos una generación de cristianos en donde las personas están muy conformes, muy satisfechas, no les falta nada. Quieren dinero, van al desempleo. No tienen salud, que le cobren al Estado. No tienen trabajo, pues que alguien los ayude, van y tocan una puerta. Pero debido a que ya no está esa necesidad que los causaba, que los llevaba a realmente entrar agradecidos a la casa de Dios, con todo respeto lo digo, yo conozco de primera mano personas que mejor prefieren andar haciendo meetings allá y saliendo en la tele. No lo digo por nadie, lo digo porque lo sé. Y son más fieles a esos eventos de activistas que a la casa de Dios y el trabajo en la casa de Dios. No lo digo por usted, Betty, yo sé que usted sí lo hace. Pero es que es una realidad. Es una realidad. Hay personas que prefieren pasar más tiempo en cosas efímeras, cosas pasajeras, cosas materiales, cosas de pérdida de tiempo. Y ahí se entregan, se apasionan, disfrutan, gozan. Pero cuando estamos en la casa de Dios, ¿a qué hora se acaba? Hermanos, ¿quieres hacer cambios? Queremos hacer cambios. Queremos realmente reformar nuestro corazón. Queremos realmente tener mejor comunión con Dios. Queremos entender mejor la fe. Tienen que haber reformas en nosotros. No es el clima, no es la iglesia, no es el pastor, no son los músicos. Con todo aprecio le digo, somos nosotros. Y este rey tomó la decisión de hacer cambios. Yo quiero invitarlo a que se ponga de pie.